una propuesta, todo el mundo está pensando en esto, entonces se vuelve a ser el asunto central en la vida de este país en este momento histórico. Y fíjese usted que de todos los que han hablado, de todos los que están opinando, como que hay un temor, como que todo el mundo le saca la vuelta a decir lo que realmente ha venido pasando con Pemex desde hace ya más o menos 30 años, donde el petróleo mexicano ha sido utilizado como el aval de la deuda externa y el aval de la deuda interna, que es todavía más grande y más cancerosa que la externa. Bueno, pues ese asunto como que nadie lo quiere tomar. Todo el mundo dice que Pemex se tiene que organizar y que Pemex se tiene que reinventar y que Pemex se tiene que reformar, pero nadie dice, hey, se está pagando la deuda con el petróleo, por eso Pemex no tiene dinero. Eso nadie lo quiere decir, fíjese usted, ni los más radicales aquí dentro de la izquierda en México. Y eso, mire, es muy importante porque en realidad nosotros con esos recursos petroleros estamos abonando al rescate bancario internacional. La lana nuestra se está yendo a los rescates bancarios internacionales, a los bancos que operan aquí, que se llevan la lana, las ganancias que obtienen fácilmente, prestándole al gobierno, prestándole al que se deja, ¿verdad? Ya sabe usted, casi al 100% de intereses anual. Y bueno, pues estamos nosotros contribuyendo al rescate global bancario. Rescate es un decir, ¿verdad? Porque entre más los rescatan, más se hunden, pero bueno, así se le llama formalmente. Así que ahí está la jugada. ¿Por qué la clase política teme hablar de la banca? ¿Por qué la clase política le teme al asunto de la deuda? ¿Por qué prefieren atacar a quien sea, criticar a quien sea, lanzarse contra quien sea, pero se achicopalan a la hora de hablar de la parte financiera, que es la que nos tiene a todos, usted sabe, ahorcados? Así que le vamos a hablar de eso, vamos a hablarle de eso, le decía yo, porque la clase política se niega a entrarle al asunto. Vamos a regresar pues con este asunto después de estos mensajes.
Bueno, pues le decía que este debate sobre la cuestión petrolera, la cuestión de la reforma energética, pues está agarrando, o más bien está subiendo de tonos, está empezando a caldear la discusión y pues tiene que ser así porque es un asunto fundamental en la historia de México, lo que se va a hacer con el petróleo. Usted sabe, es el activo más importante que tiene este país y bueno, pues quizás si no tuviésemos el petróleo, pues pasaríamos a ser una república bananera, exportadora de legumbres o algo así por el estilo, porque pues industria no tenemos, usted lo sabe, esas maquiladoras que están aquí situadas en el norte del país, pues no son nuestras, ni tampoco producen para nosotros, producen para el mercado global. Así que lo que tenemos, lo que es sólido es el petróleo, la Comisión Federal de Electricidad y unas cuantas empresas privadas que todavía quedan, ¿verdad? Porque, por ejemplo, aquí en Monterrey, pues la mayoría o ya pasó a mejor vida o están en manos de empresas transnacionales o a punto de estarlo, ¿verdad? En poco tiempo. Así que el petróleo es importante y bueno, pues está la postura de Enrique Peña Nieto que habla de que hay que dejar atrás dogmas y hay que empezar a hacer acuerdos con el sector privado para potenciar, dice él, las capacidades de Pemex, para aumentar y asegurar los suministros de petróleo, y más o menos en ese mismo tono apareció ahora el Consejo Coordinador Empresarial. Ya sabe usted, la cúpula de las cúpulas empresariales, la que supuestamente coordina a los demás o a las demás cámaras. Habría que ver si coordina también al Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, porque pues ahí están los 34 señores que manejan el pandero en el país y pues seguramente manejan también al Consejo Coordinador Empresarial, pero suele salir a dar, así usted sabe, sentencias así definitivas y está diciendo que si no se hace la reforma energética el país va a tener que importar petróleo dentro de unos 10 años, más o menos para 1923, lo que Peña Nieto llamó energéticamente deficitario, o sea que no vamos a tener, ya somos, pues si ya tenemos que importar el 50% de la gasolina, se consumen 800,000 barriles al día, estamos importando 400,000, así que pues ya somos energéticamente deficitarios, pero pues el Consejo Coordinador Empresarial dice que hay que apurarle, que la producción cayó 25% en los últimos años, que antes producíamos 4 millones de barriles al día y ahora producimos nada más 2.6 millones y que bueno, esto se puede ir agravando. Más o menos lo que dijo Peña Nieto, que si seguía la tendencia en el consumo y la producción tan baja, pues pronto no íbamos a tener petróleo. Y dice, y este es el punto, igual que con el planteamiento de Peña Nieto en Salamanca, dice que si no viene inversión extranjera a coadyuvar, dicen en el Consejo Coordinador Empresarial, a complementar la inversión del Estado en algunas ramas de la producción petrolera, entonces no se va a poder aumentar la producción y entonces vamos a quedarnos sin petróleo para el 2023, según el Consejo Coordinador Empresarial. ¿Y por qué? ¿Por qué no puede Pemex hacer esas inversiones? ¿Por qué no puede Pemex solo hacer lo que tiene que hacer? Dice el Consejo Coordinador Empresarial, es que por la situación financiera en que está, por los pasivos laborales y por la falta de recursos, no puede llevar a cabo, por ejemplo, las labores de exploración o quizá la construcción de refinerías. Su deuda, sus pasivos laborales y las pérdidas que ha venido teniendo imposibilitan a Pemex a realizar las inversiones, los proyectos que se necesitan en este momento para aumentar, ¿verdad?, la producción diaria de petróleo, a aumentar las reservas probadas, en fin, todo lo que es necesario para que Pemex marche. Bueno, pues no lo puede hacer por su deuda. ¿Y por qué está endeudado Pemex? ¿Y por qué tiene un problema de pasivos laborales? ¿Y por qué tiene problemas de pérdidas la industria paraestatal? Siendo que aporta, fíjese usted, según las cifras del ingeniero José Luis Apodaca, que tenemos aquí en nuestra imagen número 5, es el que sostiene que Pemex ha aportado
7.5 billones de pesos al erario, o sea, a la Secretaría de Hacienda en los últimos 10 años. Fíjese usted, o sea, un promedio de 750,000 millones de pesos, que vienen siendo casi 60,000 millones de dólares anuales en promedio ha aportado Pemex al país, al gobierno, en los últimos 10 años. ¿Y qué pasa con toda esa lana? Ahí es donde nadie se quiere meter. Todo el mundo prefiere decir que se le dé, por ejemplo, José Luis Calva, este economista de la UNAM, que tenemos aquí en la imagen 4, él sostiene que a Pemex se le debe dar autonomía de gestión, como queriendo indicar que no sea Hacienda la que maneje su dinero, sino que Pemex se maneje aparte. Y dice José Luis Calva, así no habría necesidad de que interviniera el sector privado. O sea, que es muy sencillo. El asunto es que la lana de Pemex, los casi 60,000 millones de dólares que ha venido aportando al erario al año en los últimos 10 años, si Pemex los recibiera, pagara impuestos, como es en el caso, por ejemplo, de Venezuela, que creo que paga el 35% de sus ingresos en impuestos y no el 92% como es aquí, entonces Pemex sería completamente solvente, sería una empresa en expansión, sería una empresa con una tasa de crecimiento y sin deuda, porque recurre a la deuda, por ejemplo, los pidiregas, también lo explica el ingeniero Apodaca, los pidiregas son deudas, fíjese usted, en donde Pemex solicita al sector privado que haga obras por 1 billón o 2 billones de pesos y termina pagando 4 o 5 billones de pesos, ¿verdad? Es decir, se le duplica o triplica la deuda a través de los pidiregas, pero de todas maneras la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué el dinero de Pemex se va o se dedica a otros fines? Y ahí es donde nadie le quiere entrar, porque dicen, no, pues podemos decir que Pemex es corrupto, que el sindicato se queda con buena lana, podemos decir que hay una burocracia excesiva, porque ya ve que Pemex se dividió en 3 y pues salieron 3 burocracias, había una, pues ahora hay 3, Pemex Refinación, Pemex Exploración, Pemex Producción, y etcétera y etcétera. Entonces pueden culpar a eso, pueden culpar al gasto corriente del gobierno, que es muy alto, ¿verdad? Pues todos los gastos corrientes ahorita de todas las empresas y gobiernos son muy altos, pero no se afronta el problema central. Desde 1982, cuando entra el Fondo Monetario Internacional a administrar la economía mexicana, desde ese momento el petróleo es el rehén de la deuda externa. De hecho, miren, hay un sector de Pemex que se llama Pemex Internacional, que es pues el que mueve la lana, ¿verdad? Los papeles de Pemex, los valores, las facturas, por ejemplo, de las ventas por cobrar, las mueven los mercados especulativos queriendo supuestamente ganar y pues también agandallar. Es una zona que nadie conoce, ¿verdad? Que nadie se quiere meter, la parte esa de Pemex Internacional y varias de sus empresas en los centros de lavado de dinero del mundo como Delaware, ¿verdad? Una zona ahí en los Estados Unidos, en el propio Londres, acá en las Islas Caimán, en las Bahamas, toda esa región anda ahí el dinero de Pemex especulando, ¿verdad? Y bueno, pero finalmente es el sustento, por ejemplo, de las famosas reservas internacionales que tenemos aquí en la imagen 7, un titipuchal de lana, todos los días rompe récord esas reservas, todos los días alcanza un récord histórico, ya no sé ni en dónde andaba creo que en los 160,000 millones de dólares que están ahí nomás ociosos, nos están costando obviamente al país varios millones de dólares mantenerlas, y bueno, no las podemos tocar, pero constantemente Pemex suelta la lana, bueno, o más bien Hacienda agarra la lana de Pemex y aumenta y engorda las reservas internacionales. Esa es la operación. México está sometido a una política de pago de deuda que es la que define todo lo demás, define quién se queda sin recursos y quién no, y es ya muy poca la discusión o la soberanía que le permiten al Congreso. ¿Por qué? Pues porque les ponen un candado, como decimos acá en Nuevo León,
los meten al chón, ¿verdad? O sea, el candado es el déficit, manito, tiene que ser de 0%. ¿Y de dónde viene el déficit? ¿Cómo se mide el déficit? Bueno, pues de entre lo que tienes de ingresos y lo que vas a gastar debe ser igualito, ¿verdad? Claro, incluyendo el pago de la deuda externa, de la deuda interna, y Pemex pues se tiene que sujetar a eso, y a través de ese candado que nadie desafía, fíjese usted, porque les echan el cuento a todas las fuerzas políticas de que con el déficit, si tú tienes poco déficit, eso demuestra que estás bien administrado, fíjese usted, eso demuestra que estás bien administrado. Entonces todo el mundo quiere cumplir, incluso la izquierda, con eso del déficit cero. Así que pues ahí está el candado, por eso Pemex no puede invertir, por eso Pemex no puede crecer, pero nadie lo quiere decir. Así que bueno, pues ya lo sabe usted, si usted le interesa hacer comentarios sobre esto, si no nos cree, ¿verdad? Porque pues ya ve, en la cultura política nuestra, pues se impone la idea de que el dinero desaparece porque se lo roban los políticos, siempre andan con esa, ay, que ese Romero de Champs, que tiene una hija que anda en avión privado y que se va no sé a dónde, y a Las Vegas y a París, y se gasta toda la lana de Pemex. Eso no es posible, señores. Estamos hablando de dimensiones, de volúmenes de dinero y recursos que no tienen nada que ver con las pequeñas ambiciones de un líder sindical. Tiene que ver con la operación de saqueo. Y mire, para que vea, le voy a platicar, porque va por el estilo, le voy a platicar el caso de Chipre, que es otro ya, esta pequeña isla que tenemos aquí en nuestra imagen 12, allá en el Mediterráneo, a ser bien chido, ¿verdad? Muy bonito. Bueno, pues esta isla que entró en bancarrota, igual que todos los demás países europeos han venido entrando a lo largo de los últimos 4 o 5 años, lo mismo volvió a ocurrir, no puede pagar, le dicen que le van a prestar para que pague, pero a cambio se va a sacrificar, ellos no se quieren sacrificar, exactamente igual que en Grecia, igual que en Italia, igual que en Portugal, en Irlanda, en Islandia, en Inglaterra, en todas partes, es la misma historia que se repite. Le vamos a platicar esa historia y luego le vamos a contar cómo es que lo que hicieron con Chipre ahorita nos lo podrían hacer mañana a nosotros. Mañana es tarde, a lo mejor antes. Así que le platico de eso después de estos mensajes.
Bueno, pues le decía que le vamos a platicar de Chipre, lo que usted seguramente ya vio en los periódicos. Chipre, esta isla que tenemos aquí en nuestra imagen número 12. Y bueno, pues es algo que está ocurriendo allá en Europa, pues ya es una costumbre, ¿verdad? Dígame usted qué país no ha entrado en una situación similar. Resulta que pues Chipre tiene una deuda de más de 10 mil millones de dólares o de euros, mejor dicho, de euros, que es poco, ¿verdad? Pero es grande para una nación con esa dimensión, con esas dimensiones, es una isla, y bueno, pues resulta que pues para que le den un rescate financiero, pues se tiene que sacrificar, no puede pagar, al igual que pasó con todos los demás países que en un momento dado no pudieron pagar, y entonces el Banco Central Europeo, este villano que tenemos aquí en la imagen, ¿qué imagen tiene? La imagen 13, discúlpenos ustedes, no la ubicábamos, es el Banco Central Europeo. Este es el organismo que manda allá en Europa. Ya olvídese de las naciones, ya las naciones no son independientes. Estos se meten hasta la cocina y ya le ordenan a la gente que haga lo que tiene que hacer, y casi siempre son sacrificios. Lo hace no solo, ¿verdad? También está el Fondo Monetario Internacional, ahí en la imagen 14, que pues también está dictándole a Chipre, mira Chipre, tienes que subir impuestos, tienes que privatizar y tienes que aumentar el impuesto sobre las ganancias de las empresas. O sea, no se crea usted que es la primera vez, le suena familiar, ¿verdad? Privatizaciones, aumento de impuestos, reducción del gasto público, lo típico, todo lo que le han hecho a todos esos países, y a nosotros, pues acá en México, pues nos lo vienen haciendo ya por 3 décadas, ¿verdad? Ya llevamos 3 décadas, antes no nos hemos muerto, ¿verdad? Todavía, al menos todavía existimos, pero a Chipre pues lo van a aniquilar porque pues es una nación pequeña, y entonces el gobierno pues se resiste naturalmente y dice, no, espérense hombre, pues no tanto, quieren impuestos a los depósitos bancarios, unos impuestos que garanticen la recaudación de 5.200 millones de euros, que le cobren a la gente, ya sea con cuentas de 100,000 euros o menos de 100,000 euros, pero que lo repartan y que lo hagan rápido. Eso es lo que está ordenando el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo a esta pequeña y bella isla en el Mediterráneo. Así que imagínense usted qué está pasando, que pues dijo el gobierno, no, pues lo vamos a pensar, y pues de ahí en el Parlamento pues no quisieron y convocaron para otra reunión que va a ser el jueves. Entonces le dijeron los del Banco Central Europeo, bueno, pues les vamos a quitar la lana. Como ya es un solo sistema bancario central en Europa, ¿verdad? Ya los países no tienen soberanía, bueno, pues ahí les vamos a quitar la lana, y ya no hay lana. Fíjese usted, si usted fuera chipriota y tuviera una lana en el banco, va al banco y no se la dan, no la puede sacar, los cajeros ya no tienen dinero, ya no les han metido más dinero, la gente obviamente anda desesperada, y están perdiendo lana todo mundo, porque por ejemplo los rusos tienen muchos negocios en Chipre. De hecho, los bancos rusos que operan ahí tienen unos 12,000 millones de euros. El presidente ruso Vladimir Putin tuvo que declarar en contra de esa medida y del impuesto que le quieren poner a los depósitos bancarios. Dijo que era peligroso porque pues es una forma también de atacar a una potencia, ¿verdad? El hecho de quererle quitar algunas de sus propiedades o posesiones. En fin, el caso es que están llevando a Chipre a una situación de colapso, y le están diciendo que si no aplica los impuestos, que si no aplica las privatizaciones, entonces ya no se le dará liquidez y quedará en una situación de completo aislamiento frente a la comunidad financiera internacional, será el paria de Europa, más o menos las mismas amenazas que le dieron a Grecia, a Portugal, a Italia, en fin, y luego doblegaban a los gobiernos y doblegaban a la oposición. En Chipre se está repitiendo la historia, pero el asunto que a nosotros nos interesa, oiga usted, porque está cundiendo por todo el planeta, es el hecho de que los bancos, fíjese usted, todos los bancos están recogiendo la liquidez, todo lo que usted vaya, ahorra y mete
al banco ahí lo que puede, ¿verdad? Bueno, pues ellos lo toman y la mayor parte, digamos la mitad, la guardan, fíjese usted, para respaldarse ellos, para cubrirse las espaldas, fíjese usted, y evitar la bancarrota. Entonces regresan muy poco, no prestan, o por eso prestan muy poco, y si prestan, prestan muy caro, y eso está pasando a nivel internacional. Fíjese usted, los bancos, así como en Chipre, están secuestrando la lana de las naciones. Fíjese usted, ese es el fenómeno que viene. Por eso le digo que aquí en México nosotros, o bueno, nosotros no, ¿verdad? Pues nosotros somos humildes reporteros, pero la clase política se hacen los oxisos y no quieren hablar del fenómeno principal, como si en México no, con Felipe Calderón, la deuda no hubiera crecido 2, 3 veces, ¿verdad? Pasó de los casi 2 billones a más de 5 en solo 6 años, que como que si eso no tuviera nada que ver con la situación, pues, de desmantelamiento, de debilitamiento que tiene Pemex, como si no fuera el mismo universo, ¿verdad? Como si tuviera Pemex otra dinámica, como si fuera, como dice Aristegui, otro tema, ¿verdad? El tema de Pemex y el tema de la deuda son 2 temas, y un tema es una cosa y otro tema es otra cosa. No, es el mismo mundo, y Pemex está sucumbiendo igual a esta crisis financiera. Vamos a regresar entonces con este secuestro de fondos que están haciendo. Debería haber una ONG, fíjese usted, que defendiera los recursos que los bancos secuestran. Contra la desaparición forzada de recursos, se debería de decir, fíjese usted, alguna ONG así de esas acá que financia la ONU, ¿verdad? Contra la desaparición forzada de recursos de las naciones que se están robando los bancos. Le vamos a platicar de eso después de estos mensajes.
Bueno, pues le decíamos que en este mundo en el que estamos viviendo no podemos separar las cosas en temas, ¿verdad? No podemos dividir el mundo como si estuviera dividido en departamentos, cada departamento se llamara un tema, ¿verdad? Como hacen los temaólogos como Carmen Aristegui o los demás también, los de Televisa, en fin, que nos dividen el mundo. Y le decía que en este asunto del debate sobre la reforma energética, que ya está a todo vapor, ya hay, todo mundo ya definió su postura, todo mundo hace recomendaciones, todo mundo dice que con una mejor estructura organizativa, otros dicen que con autonomía de gestión, Pemex lo haría mejor, otros dicen que con una organización corporativa que incorporara al sector privado, en fin, dan muchas recetas, muchas propuestas, pero esencialmente se niegan a confrontar el hecho de que Pemex es el aval del pago de la deuda externa e interna, que Pemex es ordeñado sistemáticamente para alimentar las reservas internacionales y para sostener la supuesta solvencia financiera del país. Un país que nada más durante el gobierno de Felipe Calderón, pues como usted lo sabe, triplicó su deuda total, su deuda interna y externa ya juntas, ¿verdad? Porque finalmente pues son las mismas. ¿Cómo va a ser interna una deuda si usted se la debe a los puros bancos extranjeros? ¿Qué tiene de interna? Nada más porque es en pesos, pero si se quiere volver en dólares, pues usted les tiene que dar los dólares, por eso quieren tener esas reservas internacionales a las que todos los días Pemex le mete dinero, así de gordas, ¿verdad? Están más gordas que el director del Banco de México, ya andan en los 160,000 millones de dólares de dinero ocioso. Esa es la dinámica que tiene postrado a Pemex y debilitando sus capacidades. Así que, pero bueno, pues nadie lo quiere mencionar. Sin embargo, ahorita vamos a un peligro mayor, que es lo que estamos observando en Chipre, el momento en que ya la banca, por su propia bancarrota, su propia dinámica, decide confiscar los recursos, el efectivo, vamos a decir, el efebo, ¿verdad? El efebo de un país, como lo está haciendo ahorita con Chipre, donde secuestraron los ahorros de la gente, las inversiones, todo que estaban asegurados, fíjese ustedes, por las propias leyes de la Unión Europea, o sea que están cometiendo un delito porque están comprometidos, de acuerdo a los propios acuerdos de la Unión Europea, a garantizarle los ahorros a todos los ciudadanos y no a quitarle los ahorros a los ciudadanos nomás porque el país no quiere imponer un cierto impuesto o un programa de privatizaciones. Pero mire, eso lo están haciendo los bancos en todas partes de manera diferente, así como a Pemex se le quita la lana para engrosar las ganancias de los supuestos inversionistas. Bueno, en el caso de la banca extranjera ya lo había denunciado Guillermo Ortiz, ¿verdad? Este banquero, ahora presidente de Banorte, que el año pasado escribió en el Financial Times. Y luego vino su director general de Banorte, que es Alejandro Valenzuela, y dijeron, fíjese usted, que la banca extranjera está ordeñando a México, está ordeñando el ahorro, está ordeñando los recursos de México. Bueno, se hizo un debate, ahí salió Francisco Gil Díaz, usted lo conoce, pues a defender a la banca, que la banca tenía todo su derecho, en fin, se agarraron ahí unas 2 semanas y luego le pararon. Fíjese usted, entonces pues uno tendería a pensar que bancos como por ejemplo BBV, Argentaria, Bancomer en realidad, que tenemos aquí en la imagen 8, pues este banco le iba a parar, ¿verdad? Les iba a dar pena, la dirige un tal Francisco González, aquí tenemos la imagen de BBV, y bueno, pues no le pararon, fíjese usted, al finalizar el 2012 anunciaron que habían sacado muchísima lana del país. Fíjese usted, todos ellos, todos los bancos extranjeros, no se crea que nada más BBV, pero fíjese, BBV solo sacó de México en el 2012 en ganancias que le había quitado a la gente, principalmente a los incautos que tienen, ya iba a decir tenemos, no, los que tienen tarjetas de crédito o a los gobiernos
al gobierno federal o estatales o municipales, ¿verdad? Se llevaron 19.399 millones de dólares, fíjese usted, 19.399 millones de dólares. Sacaron del país, de pesos, que vienen siendo unos, ¿qué serán? 1.700 millones de dólares. Y luego Santander, que había sacado, porque Santander es menor en México que lo que es BBV, pero Santander había sacado en el 2011 6.400 millones de pesos. Bueno, pues para el 2012 triplicó, fíjese usted, sus ganancias y se llevó del país 18.650 millones de pesos. Junte 18.000 más 19.000 y eso le da el presupuesto del gobierno del Distrito Federal en un año. Fíjese usted, eso es lo que se llevaron estos dos bancos, nada más ellos. No estoy hablando de HSBC, no estoy hablando de Citibank, no estamos hablando de Scotiabank, no estamos hablando de Morgan, no estamos hablando de nada. Estamos hablando nada más de esos dos bancos españoles que se llevaron en un año el presupuesto de toda la Ciudad de México en ese mismo año. Fíjese usted, para que vea. Y ahí la clase política no dice, épale, tranquilos, ¿verdad? No marches, no, se hacen los oxisos, no, es que la administración, es que la corrupción, y se voltean para otro lado, como si esto no fuera corrupción. Oiga usted, los directivos de Banorte lo denunciaron como ordeñamiento, están ordeñando al país, están llevando el ahorro a los mexicanos. ¿Y para dónde se lo llevan? ¿Para qué lo quieren? ¿Para qué se llevan toda esta lana a los bancos? Previamente convertidos a dólares, obviamente, no se van a ir cargando pesos, ¿verdad? Por eso quieren las reservas internacionales que siempre estén gordas, para pues ahí decirle, mira, aquí está la lana que me voy a llevar, cámbiamela por dólares porque ya me voy. Y se la llevan, fíjese usted, y entonces, ¿por qué se la llevan? ¿Por qué se llevan el dinero de nuestro país? ¿Por qué no invierten para el desarrollo? Como dicen todos que la inversión extranjera va a venir a desarrollarnos y a crear empleo, ¿por qué no lo hacen? ¿Qué tiene de malo? ¿Por qué no le meten lana por aquí, por allá a los negocios? ¿Por qué no invierten en una siderúrgica, algo? ¿Por qué no? ¿Por qué no le prestan a la industria? Porque les urge ir a capitalizarse, y eso yo no se lo digo, lo dice Guillermo Ortiz y lo ha vuelto a decir varias veces. El presidente de Banorte dice, lo que pasa es que se tienen que capitalizar porque allá en Europa pues están muy amolados, ¿verdad? Tienen agujeros financieros que tienen que llenar saqueando a los países como nosotros. Más o menos el mismo fenómeno, ¿verdad?, de lo que hicieron los bancos con Chipre. Le dijeron, épale, es que si tú me dejas de pagar, aunque sea nada más esos 10,000 millones de dólares, pues nosotros vamos a quedarnos con un hoyo financiero que puede que se sepa que estamos en bancarrota. Y fíjese usted, otro banco que anda en las mismas, y ahorita ya lo están investigando hasta en el Congreso de los Estados Unidos, es JP Morgan, que tenemos aquí en nuestra imagen 11, JP Morgan. Este banco, JP Morgan Chase se llama, ¿verdad? Porque es una fusión. Cuando entró en quiebra JP Morgan solo, pues se alió a Chase, se fusionaron, ya sabe usted lo de las fusiones, y operan en México, no mucho, ¿verdad? Usted no ve en las esquinas una oficina de JP Morgan, pero se meten en lo que llaman ellos el crédito corporativo, andan acá arriba prestando lana, ¿verdad?, a los ricos, a los grandes negocios, en fin, o si usted quiere colocar acciones o quiere meter acciones a la bolsa en Nueva York, o de ese tipo de business, bueno, pues ahí está JP Morgan. Pero mire, los agarraron también haciendo algo parecido a lo de BBV, algo parecido a lo de Santander allá en los Estados Unidos. Resulta que cuando JP Morgan saca cifras, dice, ¿cómo está la situación de JP Morgan? No, primer lugar en activos, primer lugar en esto, primer lugar en inversión así, primer lugar en inversión hipotecaria, el más grande banco de los Estados Unidos, o el segundo, o lo que sea, ¿verdad? Pero resulta que de toda la lana que tiene, fíjese usted, según se ventiló ya hasta en el propio Congreso, porque hubo una comisión del Congreso que llamó a los directivos de JP Morgan para preguntarles por qué prestan tan poquito.
Acá en México los bancos no prestan nada. Mire, hoy salió la denuncia también de los bancos. Hay una asociación de bancos mexicanos, fíjese usted, que no son extranjeros, se llama así, es una organización nacional de bancos del país. Y ellos dicen que ellos han venido aumentando en el 2012, al terminar el 2012, porque ya están saliendo las cifras del año pasado, que ellos aumentaron en 37% sus préstamos dentro del país y que el 34% lo aumentaron en solamente el crédito a los comercios, o sea, al sector comercial, y que la banca extranjera solo aumentó sus préstamos dentro del país en un 2%, fíjese usted, o sea que no prestan, agarran la lana y se la llevan, aparte de que no le prestan a la raza. Bueno, pues eso está haciendo JP Morgan, pero allá en los Estados Unidos, de toda la lana que tiene, olvídese la cifra que usted quiera, en miles de millones de dólares, solo prestan el 30%, fíjese usted. Lo demás, el 70%, lo dedican a las operaciones especulativas, a los derivados financieros y a tener siempre mucho cash, mucho efectivo así guardado en una, le llaman ellos, oficina central de inversiones. Ahí tienen la lana, pues por si acaso, ¿verdad?, se destapa que estamos insolventes, que no tenemos liquidez, pues les decimos, aquí hay, ¿verdad? Aquí hay mucho efectivo para lo que se pueda ocurrir, porque pues tienen que estarse cubriendo la espalda de las inversiones que hacen, que vayan a fracasar, que vayan a quebrar. Así que están quitándole dinero al público. Fíjese usted, ya es un fenómeno general. En Chipre solamente fue el extremo, pero los grandes bancos, los llamados bancos globales, los que se dice que son demasiado grandes para quebrar, ese es el término que utiliza el gobierno de los Estados Unidos, que por eso les da tanta lana, porque es que no pueden quebrar, harían un daño sistémico, dicen, haría un daño sistémico, como si no fuera daño sistémico lo que están haciendo, ¿verdad? Con pues secuestrar los recursos de las naciones, de los incluso los norteamericanos en este momento, como se está ventilando allá en el Congreso de los Estados Unidos. Pero aquí, le insisto, nuestra clase política, mire, se le frunce a la hora de hablar de los bancos, a la hora de hablar de la deuda, ahí sí como que, quién sabe, qué les habrán hecho que se quedaron escamados. Fíjese usted, a lo mejor se quedaron escamados por lo que la banca le hizo a José López Portillo, el presidente que se enfrentó a los banqueros y al Fondo Monetario y quiso suspender el pago de la deuda y bueno, pues le fue muy mal, ya ve cómo lo calumniaron, cómo lo atacaron, la campaña que metieron en contra de él. Y bueno, pues los políticos en México se quedaron escamados desde entonces y prometieron nunca más hablar de la banca, nunca más hablar de la deuda. Si hay deuda, pues hagamos como que no existe, ¿verdad? O como que no es un tema, como diría Aristegui, es que ese no es tema, entonces no lo vamos a hablar. Pero pues es la dinámica central en cualquier economía. Así que así están las cosas. Fíjese usted, estos bancos andan agarrando la lana de la gente, no nada más en México como creíamos, sino por todos lados. Fíjese usted, para cubrir sus agujeros financieros, para reducir su exposición, como dicen ellos, para aumentar su capitalización, como le quieran llamar, pero está usando dinero de la gente, como lo hicieron de manera escandalosa en Chipre en estos días, un país al que dejaron sin dinero. Fíjese, usted no lo puede uno ni creer. Está como lo que pasó en Argentina también en el 2001, que los banqueros organizaban convoyes de trailers que sacaban toda la lana de los bancos para llevársela a los países vecinos, para que Argentina, como quien dice, garantizando que Argentina pagara la deuda, a costa de que la gente se quedara sin un centavo, ¿verdad? Me pagas porque me pagas y si no tienes con qué pagarme, yo agarro los recursos que tiene la gente y los agarraron, el famoso corralito, usted se acordará por allá en aquellos años. Bueno, pues eso le hicieron a Chipre. A nosotros nos lo están haciendo más suavecito, ¿verdad? Más suavecito. Los bancos dicen, nosotros nada más nos vamos a llevar las ganancias, ¿verdad? Pero se las están llevando y eso pues imagínese usted llevarse en un solo año el equivalente al presupuesto, bueno, al presupuesto del estado de Nuevo León,
¿verdad? Que anda por ahí en los 30 y tantos miles de millones de pesos al año, que son sus necesidades básicas. Bueno, pues 2 bancos se llevaron del país esa cantidad en solo un año. Así que, pues así está la cosa, fíjese usted. Lo bueno es que pues no van a llegar muy lejos, ¿verdad? Porque pues en algún momento las cosas caen por su propio peso y bueno, saldrá a flote que la banca, pues que es la única que se puede ir a la bancarrota, ¿verdad? Porque para eso fue creada esa palabra, bancarrota, quiere decir que es la que va a ocurrir tarde que temprano con esos bancos y hay que prepararnos para ver qué vamos a hacer para generar nuevas formas de crédito ya sin estos bancos que pueden pasar en cualquier momento a mejor vida. Vamos a terminar el día de hoy, se nos acabó el tiempo, como ve lo dedicamos a un solo tema, pero ese tema es el temote, ¿verdad? Porque es el que engloba a todos los demás temas. Así que lo esperamos mañana aquí a las 12 de mediodía, ya sabe, entre al regio.com y ahí a la derecha está Regio Vivo, la televisión por internet. Hasta mañana.